Miembro de Paz con Democracia y del colectivo en defensa de la humanidad. También es periodista y columnista de La Jornada. En esta ocasión, en el marco del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia por una Cultura Diferente, nos brindará la conferencia Militarismo, Paramilitarismo y Derechos Humanos en México. Hola, buenas tardes. Quería agradecer primero a los organizadores de este foro internacional versus militarización y violencia por una cultura diferente. Y bueno, y mandar una palabra de aliento, de apoyo a José Darío Álvarez, que en este momento sigue en terapia intensiva. Justamente el tema que voy a abordar tiene que ver con todo esto. Hace muchos años, o algunos años, a propósito de la violencia en Chiapas, recurrí a una pequeña imagen de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, en los días del colonialismo francés en Argelia, que decía que la violencia gira en redondo, ¿no? Y lo usé en aquel momento para algunas poblaciones de Chiapas, y ahora voy a empezar con esto mismo, ¿no? Es decir, la violencia sí gira en redondo. Un día está aquí en Ciudad Juárez, otro día en Tepic, otro en Torreón o Cuernavaca o en el Distrito Federal. Es decir, gira y no se detiene, pero en la particularidad actual en México, esta violencia está dirigida contra los jóvenes mujeres, jóvenes muchachos, que, como se ha dado también en estos últimos meses, sus ejecutores, en algunos mensajes que han dejado, los consideran ratas, los consideran parte de la escoria social, y ellos se autoatribuyen el derecho a exterminarlos. Es decir, estamos hablando de asesinatos perpetrados por grupos de limpieza social o escuadrones de la muerte. Ante el perfil que esta mortandad ha venido cobrando cada año aquí en Ciudad Juárez o en el Valle de Juárez, Víctor Quintana acuñó el término juvenicidios, pero los juvenicidios hoy se multiplican por todo el país. Las 2 últimas semanas de octubre, estas han sido pródigas en ejecuciones sumarias grupales de ese tipo. No necesito recordarles, pero en la madrugada del 23 de octubre, aquí un grupo de encapuchados vestidos de negro y con armas de alto poder llegó en un convoy de 7 vehículos a una fiesta en la colonia Horizontes del Sur y acribilló a balazos a 14 jóvenes y dejó heridos a 20. Y entre los muertos había una joven mujer embarazada y 2 niños, uno de 7 y 11 años, fueron heridos. Y los vecinos denunciaron que después de la matanza una patrulla de agentes federales pasó por el lugar sin prestar auxilio. 2 días después, un comando de características similares ingresó al Centro de Rehabilitación para Adictos El Camino en Tijuana, en Baja California, y fusiló a 13 internos. Unos días antes, en Tijuana había sido elevada por el presidente Calderón a ejemplo de su guerra contra la criminalidad, pero una vez más la realidad lo desmintió. El 27 de octubre, otros 14 encapuchados provistos con rifles AK-47 y AR-15 asesinaron a 15 jóvenes en un centro de lavado de autos en Tepic, Nayarit. De las víctimas, 11 trabajaban en el lugar como parte de su rehabilitación en el Centro Alcance Victoria por su adicción a las drogas. Ese mismo día por la noche, en el barrio de Tepito, en el Distrito Federal, 3 sujetos acribillaron a 6 jóvenes y, según el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, los homicidios se dieron en un área, dijo, muy focalizada, de alta complejidad, digamos que criminalmente hablando, ¿no? Tras las últimas matanzas, la última matanza grupal en Ciudad Juárez, réplica de otras ocurridas en 2008 y la de 2009 en enero contra 16
preparatorianos en Villa de Salvarca y también otra de 19 internos en el Centro Cristiano Fe y Vida en Chihuahua en junio. Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, responsabilizó del hecho a grupos de exterminio o vengadores anónimos. A raíz de la aparición sin vida de una mujer que había confesado en un video ser cobradora de una banda de extorsionadores y fue escarmentada, de la Rosa escribió en un diario de circulación nacional que personas civilizadas y honorables, incluso dijo algunos funcionarios de gobierno, le dijeron que eso es lo que hay que hacerles a los delincuentes, es decir, matarlos. A la basura social hay que tirarla al caño, dice de la Rosa, que le dijo uno de ellos, en tácita alusión al accionar de grupos ilegales, civiles y gubernamentales que hacen justicia por propia mano. Por esa vía, el Estado abdica de su responsabilidad de impartir justicia e investigar delitos para llegar al nivel de la barbarie de los supuestos criminales que dice combatir en un país, México, donde según el artículo 22 de la Carta Magna está prohibida la pena de muerte. En septiembre pasado, el Senado de la República solicitó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, la Inteligencia Civil Mexicana, informe sobre la existencia de escuadrones de la muerte. Según el senador Ricardo Monreal, grupos de paramilitares adiestrados actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano. Incluso Monreal afirmó que algunos gobernadores y empresarios tienen grupos de exterminio o de limpieza social que seleccionan como grupos de élite para librarse de potenciales extorsionadores y secuestradores. El Frente Nacional contra la Represión denunció que durante 2010, de los 7.000 homicidios contabilizados aquí en Ciudad Juárez, más de la mitad fueron de jóvenes pandilleros e infractores menores, por lo que más que una guerra entre cárteles o pandilla, como dice Calderón, lo que rige es una limpieza social. La hipótesis del exterminio de jóvenes considerados desechables o escoria social es avalada por Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien citó una matanza de 17 personas en una quinta de Torreón, Coahuila, durante, cito, una fiesta lésbico-gay en julio último. Otro caso reseñado por la veterana luchadora humanitaria fue la exhumación de 51 personas de una fosa clandestina en el municipio de Juárez, en Nuevo León, que reunían un rasgo particular. Todos estaban tatuados, lo que respaldaría la teoría de la limpieza social. En ese contexto, el 3 de octubre surgió en Morelia, Michoacán, un grupo autodenominado Pelotones Omega, en un volante de presentación firmado en el nombre de Dios por el comandante Miguel, se advertía que comandos de ajusticiamiento, adiestrados, concientizados, adoctrinados y pagados por ciudadanos, empresarios y propietarios rurales michoacanos, ejercerían la justicia divina contra políticos, gobernadores, militares, jueces, comandantes policiales y empresarios cómplices de narcotraficantes y otros grupos criminales. Según la Biblia, la lacra, la escoria de la sociedad no merece el perdón de Dios y tampoco el de los pelotones Omega, dice en su escrito este tal comandante Miguel, una suerte de San Miguel debe ser, ¿no? Por pura coincidencia, tal vez, a mediados de octubre, la consultora tejana Stanford divulgó que empresas estadounidenses de contratistas de seguridad privada, es decir, milicias de mercenarios que trabajan como empresas de seguridad, cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán y en Irak, al perder su negocio en esa región, están presionando a Barack Obama para que gestione ante Felipe Calderón la apertura del mercado mexicano. Con estos antecedentes concretos de la coyuntura, queremos pues entonces abordar algunos aspectos de la militarización, la paramilitarización y la mercenarización actual en México, que se inscribe
en lo que denominamos una lucha por la territorialidad, que tiene que ver con recursos geoestratégicos y tiene que ver también con territorios, con la tierra como mercancía, pero esto se da en lugares donde hay distintas formas de resistencias, algunas sistémicas y otras antisistémicas. Sí, que hay asientos aquí adelante para los que quieran pasar. Y de paso me tomo un... Compañeros, hay espacios, acá al frente hay muchos asientos. Ahí hacemos algún corrimiento para que alguien fácilmente, acá en la parte frontal también, compañeros, pueden pasar a ocupar las compañeras que están en la puerta. Nos podemos acomodar e integrarnos en todos. A la parte, en esta parte, compañeros, en la parte del frente hay 5 asientos. Vamos a pedir que los compañeros y compañeras que están en la puerta puedan venir a ocupar esos espacios. Acá hay más espacios, compañeros. No, porque hay cosas ahí de gente. Ahí solamente. Ahora sí, retomamos. Y el resto de los compañeros que quieran ocupar pasillo, pues les toca pasillo. Ahí. Bueno, entonces con esa introducción comenzaremos diciendo que tras los comicios intermedios de julio de 2009 inició en México otra fase de signo incierto. Decíamos entonces en aquellas fechas, en 2009, que la debacle electoral de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional podría entrañar el peligro de un desborde autoritario, que con el 12.3% de los sufragios sobre un padrón de 77.4 millones de electores, la debilidad del administrador surgido de un fraude de Estado se acrecentaba. En un país sumido en una violencia reguladora en ascenso, la recesión económica con una crisis de legitimidad de los partidos políticos parlamentarios y en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, podría acentuarse el empaque autoritario de Calderón. En 1999 ya definíamos a México como un Estado de tipo delincuencial y mafioso, y esto estaba vinculado con los crímenes de 1993 y 1994, los 3 crímenes de Estado, el del Cardenal Posadas en Guadalajara y los asesinatos de Ruiz Massieu y de Colosio del PRI. A partir de ahí empezamos a manejar esta idea de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, porque ya las mafias del PRI no podían arreglarse por medio de la negociación y comenzaban a ejercer el uso de la violencia. En sus 4 primeros años de desgobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, Calderón se presentó mediáticamente como un salvador en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia inducida y potenciada por la cruzada calderonista contra la seguridad y la propaganda del régimen, quiso construir en torno a su figura a un líder providencial y mesiánico. Y esta es una de la suerte que hemos tenido hasta ahora, porque si Calderón tuviera un poquito de carisma, el caos y la violencia serían mayores y el modelo estaría más aterrizado. En octubre de 2007, Calderón dijo que protegía al país con el monopolio del poder. Se acentuaba ya entonces su mentalidad autocrática, un autismo autoritario como forma de degradación de la ley hacia su uso arbitrario, o en el sentido de que quien la ejerce ya no representa a la ley, sino que la encarna. Desde entonces, la autoatribución del monopolio del poder estuvo basada en el uso indebido de la fuerza y la violencia estatales, en particular de unas Fuerzas Armadas virtualmente privatizadas que obedecieron sin chistar a su comandante supremo y aceptaron su nuevo papel en la vida política nacional. Mala cosa, la política no es un asunto de militares, grupo corporativo jerárquicamente estructurado, es decir,
hay una cadena de mando autoritario servil, o de otra manera, cuando los militares incursionan en el ámbito político, se abona el camino hacia un estado de emergencia.